Empezamos tema número 7, saneamiento ambiental. Tema muy interesante, problemática actual en el Perú y en el mundo. He escuchado en los planes de gobierno, los candidatos que han participado en la primera vuelta, han hablado de la protección al medio ambiente. ¿Qué han hecho las autoridades para proteger el medio ambiente? Para tener un ambiente sano, saludable, que proteja la vida, que proteja los recursos naturales. ¿Qué han hecho? Y he escuchado una serie de propuestas muy interesantes, pero solamente propuestas. No sé si lo habrían hecho por querer llegar al poder, o sea, ser presidentes, o sea, lo han hecho como programa de campaña para captar los votos. Pero temas muy interesantes de saneamiento ambiental. He escuchado, lamentablemente, los que han propuesto los mejores programas no han llegado a la segunda vuelta, no han llegado. Pero bien, así en la política, pero sí el tema era lo que me interesaba, ¿no? En estos candidatos, poco más respeto, en los candidatos, hay mucho cuestionamiento ahí hoy en día, ¿no? Sobre los candidatos que están quedando para la segunda vuelta, escucho poco de protección o el impacto ambiental, escucho muy poco, casi nada. Si bien es cierto, hay temas muy interesantes como la economía, sí es cierto, el empleo sí, la salud está por encima, bien cierto, son muy interesantes y urgentes, pero no escucho dentro de sus programas hoy en día que están ya en una competencia muy rígida sobre el ambiente, no escucho. De repente en el transcurso de los días o de las semanas sale de repente una plataforma de gobierno de uno de los candidatos y sería muy interesante escuchar qué hay, ¿no? Y si lo van a cumplir durante los 5 años que vienen como gobernantes. ¿Qué es el saneamiento ambiental? Acá no dice que es el espacio, el ambiente, donde se emplea una serie de técnicas o estrategias socioeconómicas. Sociedad, económicas, capital, dinero. O sea, cantidad de dinero que se emplea en bien de la sociedad, pero mediante acciones técnicas y científicas. Municipios, por ejemplo, he visto donde están, dice, distrito saludable, calles saludables, viviendas saludables, un sticker en la puerta. Dejan unas bolsas de plástico donde indican acá lo que es cartón, papel, y acá lo que es plástico. ¿No? O sea, y llegamos la próxima semana y vamos a recolectar ese tipo de partículas, ¿no? O material ya reciclable que ya no se usa, que uno mayormente lo arroja a la basura. Y bien, muy buena política ambiental en los distritos. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que no ha durado mucho tiempo, o sea, ha sido 1 mes, 2 meses, y ahí quedó. Falta soporte. ¿Qué pienso yo? Soporte económico. Yo estuve conversando con uno de los señores, ¿qué tiempo tenía este programa? O sea, ¿qué tiempo va a durar este sistema de recolección de material en desuso en todas las viviendas? Me dijo que no sabía, pero lo habían contratado para trabajar, ¿se dan cuenta? Entonces el saneamiento ambiental deben ser programas a largo plazo, 10 años, 15 años, que no solamente se implante en un gobierno local o regional, o sea, por 4 años, 5 años, no, debe ser, lo implanta este gobierno, o lo impone, lo planifica, y que dure 2, 3 periodos más de otros gobernantes. Y justamente por soporte por presupuesto, se deja ahí nomás. Pero la idea, la iniciativa es muy interesante, de que en los municipios, a nivel de viviendas, estén recolectando material, muy interesante. A nivel distrital, o en el caserío, se aprecia, por ejemplo, que hoy en día ya hay camiones recolectores, ya hay un horario, un personal, días, horas que pasan, ¿sí?
Pero no falta por ahí personal, ¿no? Que a veces ajeno a la realidad, personal así, ajeno a la realidad, no cumple sus tareas como debe ser. Me estoy refiriendo a aquellos que realizan la baja policía. Hay personas que sabiendo que hay un horario donde se recolecta la basura, prefieren en cualquier otro día llenar una bolsa y arrojarla por cualquier parte. Y no sabe que esa mala acción contribuye a lo que es la contaminación, a las enfermedades, y a contaminar ese aire tan puro que necesitamos. Que es saneamiento ambiental. Son acciones técnicas, socioeconómicas. ¿Por qué socioeconómicas? Sociedad, económicas, capital. Que permite hacer un presupuesto para un trabajo mancomunado en bien de la sociedad, empleando estrategias técnicas, o sea, aquí ya vamos con la tecnología. O sea, proteger el medio ambiente. Hay niños, por ejemplo, que inician, ya saben el tacho de color rojo para qué cosa es, el azul para qué cosa es, desde pequeño, ahí deben de incidirse en el niño, ¿no? ¿Para qué son los depósitos? El color para qué es, o sea, muy bien. Niños que ya dominan lo que es, ¿no? El reciclaje, cuidar al medio ambiente, ya saben. O sea, ¿eso qué cosa es? Saneamiento ambiental a través de la educación, pero a través de la familia, a través de la comunidad, está creciendo, está desarrollándose, ahí falta. Si bien es cierto en la educación, hay un programa educativo, sí es cierto, de saneamiento ambiental, pero en las familias falta. En la sociedad, en la comunidad donde están las instituciones públicas y privadas, participan en el saneamiento ambiental. Ahí falta. Entonces debe articularse. Entonces, eso es, en resumen, lo que es saneamiento ambiental. Importancia del saneamiento ambiental. En cualquier parte del mundo es importante. Es importante. Principalmente, evita los riesgos de salud. Evita los riesgos de salud. Problema de señal. Importancia del saneamiento, con la disculpa del caso Juan. La importancia del saneamiento ambiental es muy importante, principalmente porque reduce los riesgos de salud. Estamos hablando de salud, seres vivos. Y asimismo, perdón, reduce la contaminación. Reduce la contaminación. Es decir, ¿cuántos problemas tenemos de contaminación hoy en día? Ya incontrolable. Ya no se puede controlar la contaminación. Cada día es más exagerada, más crítica, más aguda. De tal manera que se está empleando ya mecanismos internacionales para no reducir, no poner un límite ahí ya. Porque la verdad que hay protocolos, hay acuerdos, no se cumple. La importancia del saneamiento ambiental. Un ejemplo, en Pisco nomás, para no ir tan lejos, Pisco. Su desagüe, ¿a dónde lo arroja? Pisco, su desagüe, ¿a dónde lo arroja? Al mar. Miren ahí nomás esa contaminación que tenemos
¿no?, de nuestro ambiente marino. Miren lo que ocurre, miren lo que sucede. Y eso no es de ahora, es hace mucho tiempo. Pregunto, ¿y por qué no se emplearon técnicas de prevención o de sostenibilidad a futuro? Es decir, en vez de encontrar la parte más fácil, arrojarlo al mar, ¿por qué no invirtieron un capital donde agarran represas por esas pampas desérticas que ahora ya las han convertido en zonas agrícolas? Y ahí hubieran hecho, por ejemplo, proyectos acuíferos, hídricos, para favorecer al agua, pero han ido por la parte más fácil. Esa es una contaminación ambiental, eso es. Y eso viene de parte, ¿quién? De los mismos gobernantes. De los mismos gobernantes, imagínense, pues, ¿no? Imagínense que la población cada día va creciendo, de tal manera que los residuos sólidos cada día van a ser en mayor exceso, o sea, en mayor cantidad. Y al ser mayor cantidad, va a haber más contaminación. ¿Cuáles son las actividades de saneamiento ambiental? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué trabajo, qué acciones tenemos que hacer para reducir esa contaminación? Para cambiar, pues, esa cara, ¿no?, de las consecuencias como alternativa. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que realizar? Uno de ellos, por ejemplo, tenemos acá, el vertido controlado. El vertido controlado es donde se arroja toda la cantidad de basura a una fosa, a un hoyo, para que me entiendan. Y ahí se permite un sellado casero simple. Hoy una cantidad de metros se llena de tierra, se deja ahí. Según los estudios, esta parte que se convierte de materia orgánica a inorgánica, o se convierte, por ejemplo, de inorgánica a productos químicos, porque ya ha sido comprobado que la transformación o la descomposición de los materiales orgánicos dan origen a gases, por ejemplo, a combustible, a abonos. Entonces un vertido controlado, como su nombre lo indica, vierte, arrojan la basura ahí y lo controlan. O sea, no permite que aquí se propague, por ejemplo, bacterias, microbios, no, o salga al espacio y contamine el medio ambiente. No, no, se controla. Se controla. Principalmente buscan los estratos, o sea, la tierra tiene estratos. ¿Qué es estrato? O sea, capas. Capa de arena, capa de piedra, capa de barro, capa de sólida, semisólida. Cavan, y ahí lo arrojan. Y según las capas, esto permite la destrucción. La destrucción, escúchenme bien, de los microorganismos que están ahí. Y tan así que va a nutrir la tierra. En otros países, por ejemplo, parecía gracioso, estaban comprando la basura. Había zonas desérticas donde no era apta para la agricultura, y la estaban, por decir, por hectáreas, para que me entiendan, o por partes, haciendo un forado de 3, 4 metros, y lo rellenaban de basura, después de tierra lo han dejado ahí. Y con el tiempo han ido, todo se ha descompuesto, y esas tierras están nutritivas, aptas para la agricultura. Miren, miren. Entonces esos son vertidos controlados. Darle un buen conducto, darle un buen destino a lo que es la basura. A lo que es la basura. En muchos lugares, Ica, por ejemplo, utiliza los espacios desérticos para arrojar. No para hacer un vertido, sino para arrojar. Va, llega y bota la basura y ahí lo deja. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No hay una verdadera política, no hay una verdadera política de saneamiento ambiental. No hay. Se está haciendo las cosas a la ligera. Se está haciendo las cosas sin control. Y esto viene perjudicando. Y esto viene perjudicando no solamente, por ejemplo, al medio ambiente, a la salud. No. Esto viene ya perjudicando, escúcheme bien, lo que es al empresariado. Pero no es un país industrializado. En otros países industrializan la basura. Le dan un proceso a la basura. O sea, ese vertido le da un control industrial, miren ustedes. Acá hay experimentos en el Perú, sí lo hay.
¿Hay iniciativas? Sí, lo hay. Pero falta soporte económico, como vuelvo a repetir. O sea, falta inversión, falta dinero para que esto se desarrolle y se utilice por buenos conductos. Lo que es el vertido controlado de la basura. No hay, acá llega, se arroja, se tira y ahí se deja. En otros lugares no se le da industria, no tenemos industria. No tenemos. ¿Por qué? No hay una técnica socioeconómica en nuestro país. Solamente llega un gobierno, aplica una política de 1 año, 2 años, se va y lo deja para el otro que viene. No hay. Por eso yo decía un principio, la política de saneamiento ambiental debe ser a largo plazo. A 15 años, 20 años, después evaluar cómo fue, si no repotenciar a 20, 30 años. Lamentablemente en el Perú no hay una industria como esa para vertir, ¿no? Y controlar lo que es la basura. La incineración es lo más fácil. Acá dice que queman la basura. Queman el cartón, queman la madera, queman... ¿Alguien está levantando la mano? Parece que he visto. Queman el metal. Sí, y al final, ahí lo dejan. Ahí lo dejan. No, o sea, optan por la parte más rápida, más sencilla, por la que tiene poca inversión, por la que tiene poco trabajo, como decís. Lo arroja y quémala. Suficiente. Pero sin embargo, si incineramos la basura, escúcheme bien, si quemamos la basura o los residuos sólidos, eso puede dar paso a aprovechar algo de esa incineración. En otros países, queman la basura, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando queman la basura? Esa energía o ese calor lo utilizan de manera industrial. De manera industrial. Es decir, queman, funden los residuos y de ese calor lo utilizan, voy a decir, para una maquinaria, para una industria, para luz para un pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, queman la basura, lo incineran la basura, pero ese calor lo utilizan en algo industrial, lo utilizan en algo aprovechable, que le permita, ¿no? Una sostenibilidad a través de la basura, los desechos, residuos sólidos. Incineración. La elaboración de fertilizantes, este es muy conocido, muy conocido. Por ejemplo, desechamos lo que es, por ejemplo, las cáscaras de las frutas o las hojas de los árboles. ¿Sí? Le hacemos un forado, como ese vertido controlado. Le dejamos un tiempo, regresamos. Entonces de ahí ya está procesado en abono o fertilizante, como se dice. Por ejemplo, las cáscaras de las frutas, comprobadísimo. Los excrementos, por ejemplo, de los animales menores, como el cuy, las gallinas, las aves de corral, por ejemplo, se utilizan, ¿no? Como fertilizante, pero en lugar de arrojar a la basura, se le procesa. No, en un espacio donde le permite la transformación de la parte sólida, de repente a la parte líquida, ¿no? O disgregar la parte dura, ¿no? Lo que es material, de repente en algo más frágil, más sencillo, más diminuto. Y se utiliza como, o sea, se da pase, se da opción que los residuos sólidos se utilicen en algo que le sirve a la sociedad. Esto se llama la sostenibilidad de los residuos sólidos. Sostenibilidad, es decir, aquello que ya desechamos, realizamos un proceso y después lo utilizamos. Miren lo interesante que es, sobre todo en la agricultura. Sobre todo en la agricultura. SENASA, por ejemplo. SENASA tiene una política de trabajo muy interesante, muy natural. Ellos hacen fertilizantes naturales. Ellos no utilizan químicos. Miren, no utilizan químicos. ¿Producto de qué? De los residuos sólidos. O sea, lo que nos echamos en la basura, ellos lo seleccionan. Ellos lo seleccionan, ellos lo clasifican. Y después lo utilizan. Después de la transformación lo utilizan como fertilizante. Miren lo interesante. La hojita, por ejemplo, los guarangos. La hojita del guarango, miren, la hojita del guarango. El excremento, por ejemplo, de cualquier ave corral.
se le echa un poquito de agüita en un forado, en una tierra, se le deja ahí cubierto. Pasa, póngale 15 días, un mes ya se transformó. Imagínense, a más tiempo, más se transforma y más útil se vuelve el excremento. Las hojas de los guaranos, hablo con nosotros, en las capillas, en los distritos, donde hay árboles, cualquier hoja de los guaranos, lo botamos a la basura. Pero si nosotros lo seleccionamos y le damos un tratamiento, se convierte en abono, se convierte en fertilizante. ¿Por qué? Porque esas hojitas han captado la luz, han captado la humedad atmosférica, tienen luz, agua, tienen energía lumínica, los nutrientes que han estado en el espacio, la misma constitución de sus hojas, que han asimilado producto del medio ambiente, entonces se transforma. ¿Y eso qué cosa son? Elaboración de fertilizantes. ¿De qué? De las mismas hojitas, de los mismos materiales que nosotros desechamos, miren. Lo interesante que es. Otros países, he visto, por ejemplo, que en sus casas tienen hortalizas, en una parte adelante, en la parte de atrás, una parte. ¿Y qué hacen? Tienen su granjita. ¿Y de dónde nutren? Fertilizan sus tierras que tienen en sus hortalizas. ¿De dónde? De las mismas, del mismo excremento de ave corral que tienen. Miren lo interesante que es. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún alumno parece que me está levantando la mano? Bien. Recuperación de recursos energéticos. Comprobado está. Comprobado está. Por ejemplo, Guaycolor en Lima. Es una empresa que recolecta basura, la procesa, la basura y la convierte en un gas o combustible que permite la luz. Bien, una vez más la disculpa del caso. Problemas de señal. Para terminar la recuperación de recursos energéticos, utilizan la basura para generación de combustible. En este caso, ese gas que emisiona, o sea que sale, a través de un sistema muy tecnificado, se distribuye para generar energía. En Lima están utilizando eso, por ejemplo. El proyecto Guaycolor, un proyecto muy interesante, ¿no? Que está la empresa privada y la empresa estatal. Muy interesante. Que si el Estado incidiera bastante sobre esa promoción de la industria de la basura, imagínense qué ventaja tuviera, ¿no?, el uso de combustible en nuestro país. Para terminar, porque hay inconvenientes, reciclaje del metal. Aceros Arequipa, aquí en Pisco. Miren, Aceros Arequipa recicla gran cantidad, ¿no?, de desechos, chatarra, que nosotros conocemos. ¿Y esto qué permite? La derivación de otros productos. Pero ese gas de la industria que sale al espacio. Ustedes podrán observar cómo están los árboles alrededor de esa fábrica, de esa industria. Están amarillas, amarillos están sus hojitas. Plantas débiles. Si así están las plantas, imagínense las ciudades que están ahí, los pobladores, qué riesgo en su salud. ¿No? Eso muy lentamente va al espacio, muy lentamente lo asimilamos y se va a nuestros pulmones. Los trabajadores de esa empresa pasan un examen de salud muy riguroso, aunque ya ha habido casos, consecuencias muy funestas. Entonces, reciclaje del metal es muy interesante, ¿sí?, porque da trabajo, se reduce la contaminación, se deriva otros productos y se desarrolla la industria. Imagínense aquí en el Perú si hubiera, ¿no?, ya varias sucursales de reciclaje,
Imagínense cómo tuviera la industria peruana en cuanto a los residuos sólidos. Entonces, tema muy interesante para la industria o para el empresariado en cuanto al saneamiento ambiental, porque Estados Unidos es un país que jamás quiso firmar un acuerdo de saneamiento ambiental, porque todo su país, toda su economía se desarrolla en base a la industria. Y si se desarrolla en base a la industria, de hecho está contaminando al medio ambiente. ¿Qué hace por el saneamiento ambiental? Casi nada. Más le interesa su economía que cuidar el medio ambiente. Países desarrollados. Esa es la industria, ese es el empresariado en Estados Unidos. Dejo con la disculpa del caso, problemita de señal. Si no hubiera una pregunta, para la clase por terminado. No se olviden, por favor, desarrollen su tareita, marquen su asistencia. ¿Ya? Marquen su asistencia. Curé. Curé.